los antitusígenos. ¿Qué son los fármacos mucolíticos? Estos fármacos mucolíticos son los que van a disminuir la viscosidad del moco bronquial. Y los que van a disminuir esta viscosidad son las enzimas, como la dornasa, la tripsina, la quimiotripsina. También se tienen productos azufrados, como la N-acetilcisteína y la 5-carboximetilcisteína. Y finalmente tenemos un tercer grupo, que son los derivados de la basicina. Y dentro de estos derivados de la basicina tenemos la bromexina y el ambroxol. Estos son nuestros fármacos mucolíticos, unos con mayor uso terapéutico que otros, sobre todo por la eficacia que siempre va a ser, como se van a dar cuenta, muy relativa. Veamos, por ejemplo, lo que sucede con la N-acetilcisteína, que en el comercio lo tenemos con el nombre de fluimucil. Sobre todo, se utiliza en la secreción bronquial, que es muy espesa, muy adherente, el moco bronquial, difícil de poder eliminar. Se lo aplica por vía de aerosol. Es un medio alcalino el que se debe aplicar la solución. Es una solución del 20%, de esa solución al 20%, se toma unos 2 a 5 ml y que se lo va a diluir en 2 ml de una solución de bicarbonato. Y se realizan sesiones de 15 a 20 minutos por aerosol, y se va a realizar cada 2 horas o incluso a veces, si fuera necesario, hasta cada 6 horas. El problema que tenemos con esta aplicación del N-acetilcisteína por aerosol es el mal olor. Es un producto que tiene mal olor y eso molesta a los pacientes, obviamente. Y el otro problema que presenta este N-acetilcisteína es la broncorrea. Se produce una abundante secreción del moco bronquial. Esto es muy peligroso porque se pueden broncoaspirar, y es por eso que en estos casos lo que se tiene que hacer es aspirar toda la broncorrea para evitar complicaciones. Estos son los dos problemas que tiene la N-acetilcisteína. Pero también esto es un fármaco que se puede administrar por vía oral. Se administra a la dosis de 200 miligramos cada 8 horas, pero también algunos efectos tóxicos, como por ejemplo las molestias gastrointestinales, puede producir urticaria, reacción alérgica, también podría presentar acufenos, sonidos en los oídos, y cefalea. De todas formas, este producto, la N-acetilcisteína, es de muy poco o nada útil en los casos de bronquiectasia y cuando se presenta una superinfección manifiesta. El otro grupo de fármacos que se utilizan bastante, la bromexina y el ambroxol.
Hay que tener en cuenta que el ambroxol es un metabolito muy activo de la bromexina. ¿Ya? Estos fármacos a altas dosis van a producir una acción estimulante de la secreción de las glándulas mucosas bronquiales. Se ha visto que in vitro estos productos tienen una acción mucolítica porque van a producir una despolimerización de las sialomucinas con una disminución de la viscosidad. Pero estos efectos en vivo son inconstantes y lo que va a originar siempre una incertidumbre de su utilidad terapéutica. La administración por vía oral. Una vez que se ha absorbido, alcanza concentraciones suficientes en el epitelio bronquial, siempre que las dosis sean elevadas. Hecho que no siempre se cumple, ya sea por la indicación del médico, pero más frecuentemente porque estos productos se venden sin receta médica en las farmacias y si indica la farmacéutica, de repente es una subdosis, y si no indica, pues los pacientes toman cuando pueden, ¿ya? De tal manera que no se logra esas concentraciones suficientemente elevadas a nivel de las mucosas bronquiales. Además, hay que tener en cuenta que estos fármacos no son necesarios, son más bien innecesarios en las broncopatías y en las neumopatías agudas. Y son en las que más se están prescribiendo estos fármacos, porque ante un proceso agudo respiratorio, una bronquitis, una neumonía, acude donde el médico. ¿Ya? Y a veces se le prescribe estos fármacos y, como decíamos, son innecesarios. Y es también rechazada la asociación de estos con los antibióticos. Donde sí puede ser útil es en las bronquitis crónicas y también en el asma. Las dosis de la bromexina están alrededor de las 10 a 15 miligramos cada 8 horas y el ambroxol se debe tomar de 15 a 30 miligramos cada 8 horas. En cuanto a los expectorantes, estos se utilizan sobre todo en la tos productiva, porque van a estimular los mecanismos de eliminación de las secreciones. ¿Y cuáles son esos mecanismos de eliminación de la secreción? Pues los movimientos ciliares, que se ven estimulados por estos expectorantes. 2, producen también estos una acción irritativa a nivel bronquial para facilitar de esta forma la expulsión del esputo, o sea, de la secreción bronquial. Entre los expectorantes tenemos expectorantes salinos, entre ellos se tiene el cloruro de amonio, el bicarbonato de amonio, que son poco efectivos, pero además tienen un sabor muy, muy desagradable. Lo que sí puede ser mejor dentro de estos expectorantes salinos es el suero hipertónico. El suero hipertónico salino, que viene en soluciones al 7%, incluso puede utilizar concentraciones mayores, a un porcentaje mayor al 7%. La aplicación es tópica, provocando
la tos, pero también hidrata muy bien las secreciones, de tal manera que se los puede expulsar mejor. Otros expectorantes de estos salinos es el mentol y también el eucaliptol, que generalmente a veces están en fórmulas anticatarrales, que se ha visto que no tienen mayor eficacia que lo que pueden prestar su olor, el olor de menta, el olor del eucalipto, pero de actuar como expectorantes efectivos no son tan efectivos. Lo que sí se puede observar con estos una leve estimulación de la secreción salival. Otros expectorantes son los expectorantes nauseativos. Estos expectorantes nauseativos en pequeñas dosis tienen una acción expectorante, ya que cuando se produce un estado nauseoso, aumenta la secreción bronquial. Y aumenta la secreción bronquial por una vía refleja a través de la irritación gástrica que se produce. Por ahí es el mecanismo entonces de acción de estos expectorantes nauseativos, pero estos se emplean muy poco. Dentro de estos está el jarabe de ipecacuana, que contiene emetina y que contiene además cefalina, que son dos alcaloides muy, muy tóxicos. Otros son los derivados del guayacol. Estos derivados del guayacol tenemos la guaifenesina. Esta guaifenesina es la que convierte la tos improductiva y seca en tos productiva y reduce la frecuencia de la tos. El otro producto que se tiene es el esterglicerilo de guayacol, que se administra por vía oral y a las pocas horas ya se encuentran en la secreción bronquial, donde van a reducir la mucosidad. De acción sobre todo indicado en las bronquitis crónica. Aunque los resultados que se tienen son inconstantes y muy dudosos. Otros fármacos son los expectorantes de acción directa. Y dentro de estos expectorantes de acción directa tenemos las esencias y los bálsamos. Las esencias son unos líquidos oleosos, volátiles, son de origen vegetal y tienen una acción expectorante, y entre estos se tiene la trementina, el eucalipto, el pino. En cuanto a los bálsamos son una mezcla de esencias más resinas que contienen sobre todo ácido benzoico y el cinámico. Y dentro de estos bálsamos tenemos el bálsamo de tolú y el bálsamo de benjuí. En cuanto a los fármacos antitusígenos, los fármacos antitusígenos son fármacos que se van a administrar solamente en los casos de tos seca, en los casos de tos improductiva. Se administran cuando la tos perturbe el descanso, el sueño de una persona. Si provocan irritación que posteriormente inducen ataques de tos, entonces
En estos casos hay que administrar estos fármacos antitusígenos. También hay que administrar cuando la tos es peligrosa como en los casos de insuficiencia cardíaca, y también muy peligrosa en todos aquellos pacientes que tienen como antecedentes episodios de hemoptisis. Entonces, ahí está indicada la administración de estos antitusígenos. ¿Cuáles son los antitusígenos que más se utilizan? Son los antitusígenos opiáceos, como la codeína. La codeína, de muy buena acción antitusígena. Las dosis que se utilizan, obviamente, son dosis muy alejadas de las que podrían producir una dependencia. No se olviden de que este es un alcaloide fenantrénico del opio, junto con la morfina. Entonces, este grupo de fenantrénicos producen adicción, farmacodependencia. Pero las dosis que se administra para acción antitusígena, como les decía, son muy bajas a las dosis que se utiliza para desarrollar una dependencia. Esta codeína, ya sabemos que tiene efectos adversos, como por ejemplo la de disminuir el peristaltismo intestinal, de tal manera que las personas que toman codeína pues van a presentar una constipación por disminución del peristaltismo intestinal, disminuyen las ondas peristálticas propulsivas y aumentan las no propulsivas, de tal manera que se cierran incluso los esfínteres. Por lo tanto, no hay eliminación del contenido intestinal. Las dosis altas, obviamente, van a dar lugar a una depresión del centro respiratorio. Además, estos antitusígenos opiáceos, como la codeína, no se administra, más bien está contraindicada en los pacientes asmáticos. No nos olvidemos que estos opiáceos pues, son liberadores de histamina, ¿ya? Y la histamina sabemos que va a dar lugar a una broncoconstricción. Por eso en los asmáticos pues, se va a agravar el cuadro. Un producto derivado de la codeína, la dihidrocodeína, que tiene una potencia moderada, es muy poco adictiva. Otro producto también opiáceo, que es un es un bencilisoquinolínico, es la noscapina. Pertenece a ese grupo de los alcaloides bencilisoquinolínicos, la noscapina, que tiene una acción antitusígena muy semejante a la de la codeína. Es un producto que no va a deprimir el centro respiratorio, ¿ya? No es adictiva, no produce estimulación del músculo liso porque no produce liberación de histamina. Y como toxicidad, pues puede dar lugar a náuseas, vómitos y a nivel central ocasionalmente mareos. La dosis de administración para un adulto es de 15 a 30 miligramos cada 6 a 8 horas. En los niños de 1 año se administraría 1 miligramo cada 6 horas. De 2 a 5 miligramos se administraría cada 6 horas en los niños de 2 a 5 años. Y se administraría de 6 a 12 miligramos cada 6 horas en los niños de 6 a 12 años. Otros antitusígenos ya sintéticos sería el dextrometorfano, que es de los antitusígenos el que más se utiliza, es un antitusígeno de elección.
tiene una acción a nivel central, pero sin efectos sedantes, ni efectos adictivos, ni efectos analgésicos como los opiáceos, y con una eficacia muy semejante a la de la codeína. Sin embargo, entre los efectos adversos, sobre todo cuando se administran a dosis altas, se pueden obtener algunos efectos similares a los que produce el cannabis, o sea, la marihuana. La dosis de administración del dextrometorfano es de 15 miligramos cada 6 o cada 8 horas. Se puede administrar de 4 a 5 miligramos en niños de 1 a 5 años, de 6 a 8 miligramos en niños de 6 a 12 años. Estas dosis se administran cada 6 a cada 8 horas. Dentro de estos sintéticos también se tienen algunos otros fármacos, unos que se utilizan muy poco u otros prácticamente nada, como el dimemorfano. Este fármaco dimemorfano, que es químicamente relacionado con el dextrometorfano, pero es un producto muy poco difundido, el dimemorfano. Otro fármaco como la cloperastina, esta cloperastina tiene una acción central, deprime el centro vulvar, de ahí su acción antitusígeno, y tendría también una cierta acción antihistamínica. Otro es el clofenadol, que es un depresor también del centro de la tos a nivel del bulbo, y tendría este clofenadol también una cierta acción anticolinérgica. Otro fármaco es el fominofeno, que es un antitusífeno que aumenta la frecuencia respiratoria para cualquier tipo de tos, ya sea la tos del fumador, la tos nocturna, la tos irritativa. Es un buen producto este mofinoveno. La oxolamina es un fármaco que tiene una acción antiinflamatoria de las vías respiratorias, tiene una acción broncodilatadora y también una acción antitusífena bastante efectiva. Hay un producto que prácticamente se utiliza muy poco, el levodropopropicina, que es un producto 10 veces menos potente que la codeína, de ahí el poco uso que tiene esta levodropopropicina, y su acción es a nivel central y a nivel periférico, pero con muy poca potencia. Además, produciría una disminución de la estimulación aferente del parasimpático, del vago. Y finalmente, dentro de estos fármacos antitusígenos, están los demulcentes. Los demulcentes son unas sustancias que forman una cubierta protectora a nivel de la mucosa faríngea, que se encuentra irritada, y como consecuencia de ello, pues está produciendo estos accesos de tos. Entonces, se puede utilizar sustancias para cubrir esta zona irritativa, como la glicerina, se utiliza también la miel y el limón. Estos son los demulcentes que, por esta acción protectora,
pueden disminuir la frecuencia de la tos. Entonces, estos son nuestros fármacos que se utilizan en esta patología respiratoria: mucolíticos, expectorantes y antitusígenos. Nuestro próximo tema va a estar dirigido a los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la úlcera gástrica. ¿Ya? Entonces, nuestra próxima clase vamos a referirnos a este tema: farmacología de la úlcera gástrica. Que les vaya muy bien, que tengan